adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando, eso es relativo, porque cuando hacen la Argentina está cara en dólares, digamos, suelen comparar un restaurante de primera línea de Argentina con un lugar de comida rápida en el exterior. Entonces, digo, esas mentiras en las cuales suele caer el periodismo para ensuciar gratismente, yo no compro. La simplificación de la carga administrativa, la reducción de la presión fiscal, la superposición al respecto hoy existente entre nación, provincias y municipios, que dio por resultado cerca de 160 sistemas fiscales que conforman un complejo y gravoso escenario contributivo, y en especial para las pymes, que ocupan gran parte de su actividad cotidiana en el procesamiento y liquidación de esta carga tributaria, cuando deberían poder dedicarse prioritariamente a la producción y a la generación de empleo. En el mes de diciembre se termina con el nefasto impuesto país. Lo bajamos un 10%, en diciembre lo vamos a eliminar por completo, impulsando así una baja en los precios de los productos importados. Cabe destacar que entre los productos importados se encuentra un sinfín de insumos productivos, o sea que esta medida ayuda a bajar costos operativos, mejorando la competitividad de nuestra industria. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. En ese mismo riesgo país que sube cada vez que los degenerados fiscales del Congreso pasan leyes impagables sin decir de dónde quieren sacar la plata. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Ahora en un ratito vamos a contar, estuvo hoy el presidente de la Nación en la Unión Industrial Argentina, en el Día de la Industria, y dejó definiciones importantes, también en el día en el cual se empieza a aplicar la baja del impuesto país en 10 puntos para los bienes, no para la importación de servicios, pero eso va a tener también un impacto en precios, y vamos a ver qué sectores podrían bajar sus precios, autos en primer lugar, a partir de esta medida que empezó a instrumentarse desde el día de hoy. Pero me parece que es muy significativo y relevante en términos económicos y también políticos el veto del presidente de la Nación al aumento de los haberes jubilatorios que dispuso por ley el Congreso, una ley aprobada con mayorías agravadas en diputados y en senadores, y ahora se abre la posibilidad de que ratifique o no la Cámara de Diputados y el Senado con 2/3 la nueva movilidad jubilatoria y el aumento para los jubilados. Eso va a depender si alcanza o no los 2/3 diputados y también el Senado para, de alguna manera, dejar sin efecto el veto del presidente de la Nación. Ahora va a cantar Javier Calvo, que está difícil que eso puede ocurrir, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque el gobierno se ha puesto a hacer política y efectivamente a evitar que se vuelva a aglutinar 2/3 de los diputados, principalmente para insistir con el aumento a jubilados. En este contexto, el presidente de la Nación dio una entrevista y dijo que, bueno, que el poder de compra en dólares de los jubilados había volado en los últimos meses. Mirá. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando, eso es relativo, porque cuando hacen la Argentina está cara en dólares, digamos, suelen comparar un restaurante de primera línea de Argentina con un lugar de comida rápida en el exterior. Entonces, digo, esas mentiras en las cuales suele caer el periodismo para ensuciar gratismente, yo no compro. Bueno, obviamente el poder de compra hay que medirlo en el poder de compra en moneda local. Es decir, cuánto podés comprar de carne, de medicamentos, de una canasta básica de alimentos, de vestimenta. Es decir, el poder de compra en el lugar donde gastan los argentinos. Obviamente,
desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado, no solamente en dólares crecieron los salarios o las jubilaciones, y básicamente también los precios, porque tuvimos prácticamente una inflación del 120% en dólares desde diciembre del año pasado, porque el dólar se quedó calmo en este valor que está hoy, el dólar blue, 1.200, 1.300 pesos, y los precios avanzaron fuertemente. Dicho de otra manera, el dólar de noviembre a valores de hoy, ese dólar que estaba ya en 1.200 pesos en noviembre, a valores de hoy es un dólar arriba de los 3.000 pesos, a valores de hoy, ajustado por inflación. ¿Qué significa? Bueno, que era un descontrol en la economía argentina en noviembre, diciembre del año pasado, y justamente fue la herencia pesadísima que recibió Javier Milei. Por eso todo en la Argentina estaba regalado en dólares. Y desde entonces, bueno, el dólar se estabilizó, se mantuvo en su nivel, y la inflación después de la devaluación corrió fuerte, y por eso hoy tenemos un dólar a 1.300 pesos y no a 3.000 pesos a valores de hoy como teníamos en noviembre. Entonces, decir que voló el poder de compra de los jubilados en términos de dólares, bueno, como si los jubilados fueran a gastar en Miami o en Europa o en Chile, donde efectivamente está yendo gran parte de la clase media con ahorros en dólares a comprar porque está mucho más barato hoy Chile que la Argentina, justamente porque la Argentina ha tenido una gran inflación en dólares. Ahora, veamos qué ha pasado efectivamente con las jubilaciones y con el poder de compra, y vamos rápido con eso para poder después ver qué se está discutiendo en el Congreso. Nosotros venimos mostrando esto, muy sencillo. Esto lo vamos a mostrar después, lo podemos mostrar después, vamos con el orden de las placas que habíamos planteado. Lo primero que tenemos que ver es qué está pasando con la jubilación. Vamos con el orden, vamos como habíamos planteado. Vamos con... Bueno, lo planteamos en un ratito. Lo planteamos en un ratito porque quiero hacer efectivamente en el orden que habíamos planteado para contar un poquito qué está pasando con... Esta es la jubilación promedio. Quiero empezar con la jubilación mínima, contarles después qué está pasando con la jubilación mínima, qué pasa con la fórmula y después ir a la jubilación promedio, que hoy los que están por arriba de la mínima son minoría. Justamente gran parte de las jubilaciones se ha ido en la jubilación mínima. Pero lo voy a sumar ya a Maximiliano Ferraro, que es diputado de la Coalición Cívica. Gracias por venir, Maximiliano, muy amable. ¿Qué está pasando con el veto presidencial a las jubilaciones, al aumento de jubilaciones? ¿Y qué puede pasar en la Cámara de Diputados? Bueno, gracias por la invitación, Maxi. Creo que la decisión que ha tomado Javier Milei es una estafa moral de aquellas a los jubilados. Porque como bien decía, ¿no? El presidente no puede desconocer que en los primeros 7 meses, si comparamos los primeros 7 meses de 2024 con igual periodo del 2023, el poder de compra cayó un 29,9% y para las jubilaciones mínimas el 19%, que la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que desde que asumió Milei la presidencia, las jubilaciones mínimas están 5% más abajo y que del total del gasto, del ajuste del gasto público que hizo Caputo, el 28% corresponde a jubilaciones. Entonces, a ver, el presidente tiene una insensibilidad diciendo que le han ganado al dólar. A ver, estamos hablando que la jubilación mínima hoy en la Argentina, con el nuevo bono discrecional que otorgaron por DNU, no llega a $235, Maxi. Ahora voy a explicar, si podemos ordenar, voy a explicar la jubilación mínima, cómo ha evolucionado, cómo evoluciona también después la jubilación promedio. Voy a hacer toda la explicación. Lo que me interesa es en la dinámica política. ¿Qué puede pasar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a partir del veto que hoy salió publicado en el boletín oficial, el veto del presidente? Yo creo que a partir de este veto, pero también en la actitud que el presidente está teniendo con el Congreso de la Nación, estamos frente a un claro conflicto de poderes. Arrancó su mandato presidencial dándole las espaldas a la Asamblea Legislativa. En la apertura de sesiones ordinarias nos dijo barbaridades y constantemente está diciendo barbaridades. Y no es que nosotros ejercimos un rol opositor de manera irresponsable. A ver, nosotros pretendimos cambiar la fórmula jubilatoria, que se indexe por inflación de IPC del INDEC, pero a su vez que tenga un componente salarial, Maxi, para
ahorrarse el Estado Nacional y el propio presidente del gobierno posibles juicios en materia jubilatoria, que ya sabemos el recorrido de nuestra historia, pero a su vez tampoco esto no marca las prioridades. A ver, el degenerado fiscal es él, es el ministro de Economía, porque no se animan a tocar regímenes impositivos o de gasto tributario privilegiados como el caso de Tierra del Fuego, o los beneficios que se han dado a través del RIGI o a través de bienes personales. Entonces discutamos seriamente las prioridades en materia económica, que por supuesto nosotros vamos a seguir sosteniendo, si se quiere, dos de los anclajes que tiene el programa económico, que tiene que ver cómo bajamos el déficit, cómo luchamos contra la inflación, pero hay un montón de otras prioridades, Maxi, que hacen a la cuestión de dar respuesta a los jubilados, que no los sigamos estafando en términos económicos y moralmente. Y vuelvo a esto que te decía, acá, digamos, ellos han elegido otras prioridades. Bueno, ¿cuántas veces le pusimos sobre la mesa al diputado Esper en la discusión de la ley bases, en el paquete fiscal, en lo que era el tema jubilatorio? Discutamos el gasto tributario en la Argentina. Pongámonos sobre la mesa y tratemos de compensar lo que queremos compensar y reparar a los jubilados de la Argentina. Voy a tratar de explicar un poquito, a ver qué está pasando con las jubilaciones. Le pido que respetemos el orden acá que está escrito acá en la rutina. Hagamos el orden que está acá en la rutina. Por favor, mostremos la primera placa y muestro, no importa, la cabeceo, la placa que sea. Esta es la jubilación mínima. Nosotros venimos mostrando lo que pasa con la jubilación mínima en la Argentina. Que en diciembre, que ahora en septiembre va a ser de 304.000 pesos con el bono. Va a estar acá la jubilación mínima, 304.000 pesos con el bono. Que en algún momento estuvo a valores de hoy en 236.000 pesos, cuando después de la devaluación se lo comió la inflación. En algún momento empieza a recuperar la jubilación mínima. Y en diciembre, a valores de hoy, estaba un poco más para arriba, estaba en 323.000 pesos. Es decir, la jubilación mínima ha recuperado, pero todavía está abajo. Por eso el Congreso plantea el 8% de aumento y después se aplica la nueva fórmula, es decir, tratar de equiparar en diciembre. Pero claro, si uno mira un poco más para atrás, la jubilación mínima en septiembre, a valores de hoy, estaba en 384.000 pesos. Y ahora están cobrando, a partir de septiembre, con el bono de 70.000 pesos, 304.000 pesos. Es decir, y estamos hablando de son jubilaciones que vienen perdiendo desde 2018. Es decir, que vienen hace varios años perdiendo poder de compra. Vamos rápidamente con la placa siguiente, a ver si lo podemos explicar. Lo que además hay que tener en cuenta para ver esto es que efectivamente la jubilación mínima, ¿por qué ahora está perdiendo también? Porque hay una parte de la jubilación que no se está ajustando por inflación, que es el bono de 70.000 pesos, que está congelado desde marzo en 70.000 pesos. Fíjense, la parte que se ajusta por la inflación de la jubilación mínima se ha ajustado 74% en lo que va del año. Pero como hay una parte que no se ajusta, que es el bono de 70.000 pesos, que siempre es lo mismo, la jubilación mínima se ha ajustado nada más que 48%. Con lo cual, si se hubiese ajustado el bono también, no solamente la jubilación mínima, sino el bono de 70.000 pesos, no fuera el mismo ahora en septiembre que como era en marzo, los jubilados de la mínima hoy tendrían que estar ganando 52.000 pesos más. Es decir, no tendrían que estar en 304.000 pesos, que es lo que van a cobrar a partir de ahora de septiembre, sino que tendrían que estar cobrando 350.000 pesos. Eso sí, el ajuste no solamente hubiese sido sobre la jubilación, sobre la remunerativa, sino también sobre el bono de 70.000 pesos. Es decir, los jubilados de la mínima están sufriendo una licuación incluso ahora, que se ajusta por inflación parte de la jubilación, porque hay una parte que no se ajusta, que es el bono de 70.000 pesos. La placa siguiente, por favor. Entonces, hay una situación con los jubilados de la mínima que están acá en 304.000 pesos, deberían estar cobrando 356.000 si se hubiese ajustado desde marzo el bono de 70.000 pesos por inflación también, y que además vienen perdiendo, como decía, desde fines de 2017. A valores de hoy la jubilación mínima de fines de 2017 con el gobierno de Macri era casi 440.000 pesos. Es decir, verdaderamente los jubilados de la mínima, que hoy son prácticamente casi 7 de cada 10 jubilados, están perdiendo, y la discusión, creo que en el Congreso, era, bueno, si va a haber una actualización hacia adelante o van a quedar ahí congelados
ajustando por inflación una parte de la jubilación y otra que no, que es un bono que es discrecional, que no se ajusta. Este gráfico, efectivamente, como el que estamos viendo recién, por favor, bueno, lo que muestra es esto, digamos, que la jubilación, esta es la jubilación, es la jubilación media, esto no es la jubilación mínima, sino la jubilación media, ha recuperado, sí, prácticamente el valor que tenía en diciembre, porque se está actualizando ahora desde abril por inflación, y además se le dio 12,5% de aumento sobre toda la jubilación, no sobre una parte, porque la jubilación media no cobraba bono. Entonces ha recuperado lo que había perdido al inicio del gobierno de Javier Milei, pero todavía está muy atrás de lo que estaba a principios del año pasado y en términos históricos. De hecho, fíjense la placa siguiente, por favor. La jubilación media, efectivamente, la jubilación promedio hoy en la Argentina es una jubilación que está en 385.000 pesos. La jubilación media, la jubilación mínima está en 304.000 pesos. La jubilación media está en 385.000 pesos, lo cual habla de que efectivamente la jubilación en Argentina, el resto de las jubilaciones son también efectivamente muy bajas. Pero bueno, lo que se está discutiendo es si va a haber una recomposición adicional para los jubilados y después si pueden ir actualizándose un poquito por arriba de la inflación. Me parece que Milei con el veto lo que ha hecho es decir, bueno, no, hasta acá llegó la recomposición. Insisto, ha habido una recomposición de la jubilación promedio que los deja en una situación un poquito mejor de como estaban en diciembre, pero los congela respecto a la situación que estaban anteriormente. Y la jubilación mínima que está muy, muy deteriorada, que ni siquiera llega a recuperar como estaba en diciembre, previo a la devaluación de Javier Milei. Bueno, en este contexto, ¿el diputado va a insistir con los 2 tercios o efectivamente el gobierno va a poder neutralizar la posibilidad de la insistencia del Congreso? Yo creo que la posibilidad de la insistencia es algo que estamos conversando. Y ver cómo lo construimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Como todos saben, es un número difícil que va a depender mucho también de las presencias y ausencias, o si vamos a atar la totalidad de los 257 diputados. Pero vuelvo a esto que te decía Maxi, ¿no? La cuestión de insensibilidad y falta de empatía del presidente. Porque como bien decías, ¿no? Jubilación mínima que recién ahora está llegando a 304.000. Jubilación promedio que apenas de 385.000 pesos y la prioridad no son los jubilados. La promedio es la primera placa que mostramos, que yo decía que iban en el quinto lugar, que no iba en el primer lugar, que iba en el quinto lugar. Si quieren la pueden rescatar y esa es la jubilación promedio. Es decir, que no está muy lejos de la jubilación mínima porque justamente hay pocos jubilados que ganan la... Entonces vuelvo, yo creo que, a ver, la posibilidad de la insistencia es una posibilidad seria, porque nosotros queremos reparar, reconocer a los jubilados, que dejen de estafarlos en términos económicos y que no se siga profundizando esta estafa moral, pero a su vez también porque guarda. El presidente está dispuesto a abrir conflicto de poderes constante con el Parlamento. Es como si el Parlamento, ninguna ley puede ser votada, ninguna ley puede ser debatida o construida si no es la que yo, jefe supremo de la nación, el más importante del planeta Tierra, es lo que dispongo. Y ahí entramos en un callejón que a mí me preocupa, que es la cuestión del funcionamiento republicano. A ver, y vuelvo, nosotros ejercemos una oposición responsable, que es totalmente distinta, Maxi, a ser una oposición genuflexa, ambigua y con falta de nitidez. Y eso es parte también del mecanismo, por lo menos hasta el 2025, que el presidente tiene que estar acostumbrado a que él, por supuesto, fue acompañado y goza de la legitimidad que le dio el voto en la elección nacional, pero que también hay un Parlamento, un Senado de la Nación donde están los representantes de las provincias y una Cámara de Diputados donde están los representantes del pueblo de la Nación, donde están los pesos y frenos y contrapesos que son necesarios para el funcionamiento institucional de la Argentina. A ver, un segundito, me está llamando el móvil. Cristian Balbo, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Entre 600.000 y 800.000 pasajeros que circulan a diario en colectivos por el conurbano bonaerense se ven afectados ya desde la jornada de ayer por la decisión de la Secretaría de Transporte de desconectar lo que es el boleto integrado. La red SUBE.
Recordemos que esta red permitía que si uno en el plazo de 2 horas No, hay un problema con Tenemos un problema con el audio. Cuando retomemos, vamos a explicar qué es lo que pasó a partir de ayer y cuál es la novedad de las últimas horas, que es que hay un preacuerdo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para que se traslade finalmente no solamente el subsidio, digamos que se libere Nación del subsidio, sino se le pase la jurisdicción de todos los colectivos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad. Como decía Cristian recién, hay un tema con el boleto integrado, es decir, con los descuentos de la tarjeta SUBE, a medida que uno tiene más de un viaje. Bueno, eso se mantiene, esa cancelación es solo en provincia de Buenos Aires. En los circuitos interjurisdiccionales, es decir, los que cruzan General Paz o el Riachuelo, se mantienen, y lo mismo se mantiene en la Ciudad de Buenos Aires porque han decidido tomarse entre 120 y 150 días, es decir, 4 o 5 meses, para traspasar toda la jurisdicción de los colectivos de las 31 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires al gobierno de la ciudad. Así que para los que cruzan la General Paz o el Riachuelo y para los que se mueven dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene por ahora el subsidio, el valor del boleto y el boleto integrado, es decir, los descuentos si tiene más de un viaje. Esto no pasa con las líneas que solamente funcionan en el conurbano bonaerense, a las que, además del subsidio, que ya no aportaba a Nación ningún subsidio en provincia, también se les cortó el subsidio para el sistema SUBE, con lo cual en provincia, en el conurbano, si uno viaja dentro del conurbano, no pasa a la Ciudad de Buenos Aires, se le corta ese descuento que se le hacía con la tarjeta SUBE. Está Cristian Balbo en el móvil. Cristian, a ver. Sí, Maxi, te estaba diciendo que son entre 600.000 y 800.000 los pasajeros afectados a partir de esta decisión que estaban explicando, que ya no funciona. Desconectaron la red SUBE en 262 líneas que circulan por el conurbano. Claro, vos pagabas un boleto a 373 pesos, el segundo al 50% y el tercero al 25%. El descuento era muy, pero muy importante. Por eso todos estos pasajeros que están acá, que están esperando tomar un colectivo en el conurbano, ya desde ayer se ve afectado. Es decir, va a tener que pagar, en el caso de que tome 3 colectivos, más de 1.000 pesos, cuando abonaba 650 pesos. Es un aumento encubierto que supera el 35%. Como bien te explicaban recién también, esto no afecta a las 31 líneas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso mañana a las 11 de la mañana el presidente Javier Milei se va a reunir con Jorge Macri en la Casa de Gobierno para definir cómo actuar con estas 31 líneas a las cuales no le desconectaron este beneficio. Tampoco a las líneas que circulan en Capital y pasan a provincia. Lo que sí, todos estos pasajeros desde ayer ya tienen que pagar 35% más en el caso de tomar 3 líneas de colectivo. Vamos a acercarnos a ver si podemos hablar con alguno de los pasajeros que están esperando aquí. Son líneas que van desde la línea 200 hasta la 900 en total. Acá está esta gente expectante. ¿Qué tal? ¿Está al tanto de que sacaron la red SUBE? Sí. ¿Y se ve afectada usted por eso? Porque afectada. Sí, vengo justo a estudiar, curso 2 veces a la semana, pero bueno. O sea, vos aprovechabas este descuento del 50% en el segundo pasaje y el 25% en el tercero. No, demasiado, mucho, y no ando laborando tampoco así. O sea, ya tenés que cargar cuánto tu tarjeta SUBE a partir de ahora. Y en la tarjeta pasa que vengo 2 veces nomás y no ando laburando, pero bueno, cargo como Plural. 4.000 por los 2 días. Y ahora vas a tener que cargar un 35% más. Sí, un poco más. Un aumento encubierto que te apareció. Hay que hacer, la verdad. Bueno, pasajeros afectados, Maxi, queda en evidencia esta situación, 35% de un día para el otro, sobre todo para pasajeros que circulan en el conurbano bonaerense, muchos que están en situación crítica en lo que tiene que ver con lo laboral, que viven en el conurbano profundo y que de repente dejaron de percibir este beneficio. Desconectaron la red SUBE en los colectivos del conurbano bonaerense, Maxi. Gracias, Cristian. A ver, completa entonces, Javier, Mañana reunión de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, con el presidente de la Nación, donde supuestamente se van a terminar de cerrar este preacuerdo que hay entre ambas jurisdicciones
para que, como pasó en su momento con las líneas de subte, que también eran manejadas por Nación hace varios años, se traspasaran a la ciudad. El punto acá de discordia es el tiempo que se va a demorar para todo este traspaso y cuánto va a significar en el erario de la ciudad si se reemplaza el subsidio que le va a dejar de pagar Nación a las empresas de colectivos que funcionan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Porque el subsidio Nación lo va a cortar. No ahora, no de inmediato, pero ya anunció que lo va a cortar. Entonces, lo que se preguntan las empresas de transporte de colectivos es ¿quién nos va a pagar el subsidio? ¿Y cuánto es subsidio? Porque hasta ahora Ciudad pagaba 55%, 45% Nación, ese 45% lo van a dejar de recibir. Bueno, ¿se va a hacer cargo la ciudad de ese 45% o va a pasar todo al valor del boleto, con lo cual el boleto que hoy está en 374 pesos, el mínimo en la ciudad de Buenos Aires, pasaría a 600 pesos? Ya vamos a hablar con Maximiliano Ferraro, un hombre clave de la coalición cívica de Elisa Carrió, y le voy a preguntar qué pasa con un sector de la oposición de Juntos por el Cambio que se identificaron y se unieron en base a su rechazo al kirchnerismo y bueno, y de alguna manera el votante se identifica con Milei, entre otras cosas también en el rechazo al kirchnerismo. Pero ahora se encuentra que ese sector de la dirigencia política no se siente representado por Milei. Pero por ahí gran parte del votante sí se siente representado por Milei. Ese votante que construyeron en un discurso electoral de rechazo al kirchnerismo. Y que Milei en algún momento no se planteó, no se identificó básicamente con un discurso de rechazo al kirchnerismo, sino que él planteó un rechazo a todos y a que iba a solucionar los problemas que no solucionaban en la economía argentina, pero hoy está aprovechando, digamos, como forma de amalgamar a su votante justamente el rechazo al kirchnerismo. Entonces le voy a preguntar, digamos, cómo queda posicionado esa dirigencia política que sigue con el rechazo al kirchnerismo, pero al mismo tiempo su votante parece que está hoy con Milei. Y le pasa al PRO, me parece que le pasa a la coalición cívica y le pasa aparte del radicalismo. Bueno, estaba ahí la pregunta, no sé si se entendió. Sí, yo coincido con vos que gran parte del votante de Juntos por el Cambio acompañó a Milei, pero también es un votante que empiezan a prenderse algún tipo de alarmas en muchos de los aspectos, que hacen a la forma del presidente Milei, que hacen otras cuestiones de fondo del propio gobierno de Milei. Como bien hablamos al principio, Maxi, digamos, al votante de Juntos por el Cambio, que supo votar al PRO, a la coalición cívica, al radicalismo, le preocupa el maltrato y la indiferencia para con los jubilados. Al votante histórico de Juntos por el Cambio le molesta y mucho el hostigamiento y la violencia constante que hay con los periodistas, y que poníamos el grito en el cielo cuando Cristina agredía a periodistas o rompía una tapa de un diario en la Casa de Gobierno, y ahora nos pretendemos quedar callados. Entonces, a ver, yo te puedo hablar del lugar donde decidió estar la coalición cívica, que, aceptado el resultado de la elección nacional, es la oposición. Nosotros dijimos, no, Juntos por el Cambio no existe más. Fuimos votados para ser oposición, pero una oposición, como te decía, responsable, que es distinto a una cuestión de ambigüedad y de falta de nitidez. Y nosotros... ¿Que ustedes se identifican dónde? A ver, ¿En el PRO? No, a ver, ¿Con Mauricio Macri? No, nosotros nos identificamos en la coalición cívica y por eso decidimos un camino. No, pero que ven definiciones ambiguas o idas y vueltas entre oficialismo y oposición. Pero vuelvo, a ver, vuelvo a decirte, poníamos el grito en el cielo todos cuando se agredían a periodistas. Hoy algunos de Juntos por el Cambio ponemos el grito en el cielo. Hoy hubo un retroceso importantísimo en la ley de acceso a la información pública, sancionada nada más ni nada menos que en el gobierno de Mauricio Macri. Algunos salimos a plantear cosas y otros mirando para otro lado. Bueno, a ver, es importante la forma y el fondo. Guarda con esto de querer desacoplar, ¿viste? Esta cuestión no es tan grave. Bueno, es un presidente que putea.
Digo, hay momentos donde el fondo y la forma van de la mano. Ahora, no solo, perdóname, Maxi, no solamente el votante se referencia con La Libertad Avanza ahora, sino que tenés una oposición dialoguista, como llaman el gobierno, que está acompañando al gobierno de Milei, y vos hablabas de una ruptura entre el legislativo y el ejecutivo, como que se ven avasallados. Pero parte de la oposición, puntualmente, no sé, Ritondo, que estuvo en Olivos hace 3 días, y bueno, no piensa lo mismo que vos. Está acompañando, ¿no? Quedó un poquito aislada la coalición cívica del resto del PRO. Mirá, a ver, es el camino que elegimos. A ver, nosotros en el mes de enero decidimos salir a defender a las clases medias y a los jubilados con el tema prepaga. Nos dijo de todo Adorni, el presidente, el ministro de Economía, y meses después nos terminaron dando la razón que se habían cartelizado las prepagas. Decidimos dar una batalla que hubiera sido mucho más barata en términos del PIB del gobierno nacional cuando ellos deciden sacar el debate de la fórmula jubilatoria, que era una facultad delegada en el primer debate de la ley base. Nosotros presentamos el primer proyecto vinculado a cómo recomponíamos a los jubilados y reparábamos en la pérdida de la inflación y cómo cambiábamos la fórmula de movilidad jubilatoria, poniendo sobre la mesa de expert, comisión de presupuesto, pero también del gobierno, revisemos el gasto tributario que tienen sectores privilegiados en la Argentina para poder financiar ¿a quién? A uno de los sectores más desfavorecidos, que son los jubilados. A ver un segundito, ahora cuenta Martín Angulo efectivamente qué está pasando con la ley de acceso a la información, que es una de las noticias de hoy, y ya vamos a contar también qué dijo Javier Milei en la UIA. Martín Angulo. Hoy el gobierno sacó un decreto que publicó en el Boletín Oficial donde reglamenta una parte de la ley de acceso a la información pública. Y la gran novedad que generó en muchos sectores de la política una gran crítica es que limita el acceso a la información pública, y el gobierno lo que plantea es aquellas cuestiones que define lo que es información pública, y de allí quita todos datos de naturaleza privada. Sin mucha definición, es, digamos, un concepto que queda bastante abierto, más allá de que regula muchos aspectos vinculados a seguridad de los funcionarios públicos, cuestiones vinculadas a cuestiones de inteligencia o datos reservados. Pero aquí estamos viendo en pantalla el decreto que establece lo que no se entenderá como información pública, aquella que contenga datos de naturaleza privada. Es decir, por ejemplo, los ingresos a Olivos en la época de Alberto Fernández, podrían haber dicho que son cuestión privada y el periodismo no podría haber accedido, por ejemplo, y saber quiénes iban a visitar al expresidente durante la pandemia, y después saber exactamente hora y momento en el cual distintas personas, algunas con naturaleza claramente privada, pero en la Quinta Olivos y pagado con fondos públicos, accedían a la intimidad presidencial. Hoy, por ejemplo, el gobierno te podría contestar en un listado, te podría informar los funcionarios públicos que ingresaron, y te diría los que no son funcionarios públicos, es una cuestión privada del presidente, no lo informa. O sea que el periodismo jamás podría haber investigado, por ejemplo, y descubierto, como descubrió, las visitas que recibía Alberto Fernández en Olivos. Porque muchas de esas si esto hubiese estado vigente, muchas de esas personas no eran funcionarios públicos, era, si querés, una cuestión privada de la entonces primera dama, como era su cumpleaños. Pero la fiesta era un escándalo. Obviamente, sin duda. La fiesta en plena pandemia fue y tiene interés público. Claro, no importa si son funcionarios o no son. No es que están entrando a un domicilio privado, están entrando a la residencia presidencial de Olivos. Más público que eso no puede haber. Muchos cuestionan que este decreto es contrario a la propia ley de acceso a la información pública y que esto muy probablemente termine siendo judicializado. Sí. Digamos, están convirtiendo en excepción, en regla. Digamos, a la excepción la están convirtiendo en regla. Están regulando algo que le corresponde al Congreso en materia de acceso a la información, y es muy distinto, porque el tema de la privacidad podríamos poner el ejemplo en tiempos de Macri, cuando por ahí alguno podía pedir informe. Te doy un ejemplo, un presidente quiere hacerse una cancha de tenis, porque dice, bueno, yo necesito en mis tiempos libres hacerme una cancha de tenis en Olivos. Y efectivamente lo va a pagar con fondos públicos, y el acceso a la información obliga una cancha de tenis como, no sé, hacer un lugar para sus mascotas, es que o poder... esto empieza así. Todo eso es pagado con fondos públicos, más allá de que tenga que ver con la cuestión privada del presidente. Hubo un pedido de acceso a la información pública respecto de los perros de Milei y los caniles y cómo se habían construido, no sabía. y quién se había pagado. Sí. Y hubo un dictamen del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, diciendo que esa información no se tenía que entregar porque hacía la vida privada
del presidente de la Nación. De hecho, él en varios reportajes pero eso es lo que dice el tema de los perros, el abogado del Estado, el doctor Rodolfo Barra. Y te agrego, y el abogado del Estado también diciendo que si sigue preguntando de la manera que pregunta, vamos a iniciar acciones civiles contra esa persona que pregunta de la manera que pregunta. Es lo que dice lo otro también. El decreto habla de la mala fe de los que piden información, puede transformarse en una causa penal, en una causa judicial. Está bien, el decreto puede decir, yo lo que estoy diciendo es... pero está vigente, ojo que está vigente. Puede decir el decreto del presidente. Está vigente, hoy está vigente. Hasta que un juez no diga lo contrario, o hasta que el Congreso eventualmente, como hicieron con el decreto... Que muy probablemente un juez diría lo contrario. Puede ser, sí. O hasta que el Congreso no lo rechace, como hizo con el decreto de la inteligencia, esta decisión de hoy tiene vigencia. Sumo el tema de la agenda apretada en el Congreso y lo tratamos con el diputado Ferraro. Sí, porque el Congreso sigue pujando, conflicto de poderes, decía el diputado Ferraro recién. Bueno, sigue pujando la agenda política con el Poder Ejecutivo. Esta semana se viene la decisión que va a tomar la Cámara de Senadores sobre la famosa boleta única, en donde probablemente el Senado... Ahí podemos ver una placa de los temas de que están en agenda. El Senado puede llegar a, de alguna manera, meter la media sanción de dar para atrás los fondos para la CIDE, los 100.000 millones de pesos que ya rechazó en el DNU la Cámara de Diputados. El Senado lo puede llegar a convalidar y caería ese DNU. El aumento para el presupuesto universitario de las universidades nacionales, que también ya le dio media sanción la Cámara de Diputados. Empieza la discusión por el presupuesto 2025, todavía no lo presenta el gobierno. Y además, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, va a ir por primera vez a su informe, a dar su informe periódico a la Cámara de Diputados. Y lo que decía Ferraro también, ¿qué van a hacer esta semana con el veto presidencial a la movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso de la Nación? Todos temas ríspidos donde se van a medir fuerzas. Ahí va a ser clave si el gobierno logra enhebrar una alianza con el PRO. Bueno, es una alianza que ya viene sosteniendo en la Cámara de Diputados, salvo en lo de la CIDE. Salvo en el rechazo por nulidad en lo que fue los fondos de 100.000 millones de la CIDE. En el resto coordinan acciones en el Parlamento, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía, no es que el Congreso desafía a Milei. A ver, el Ejecutivo tiene la facultad de presentar proyectos de ley, sí los tiene. Hasta ahora ha presentado, primero, una ley base que, recordemos, venía con aumento de impuestos porque se aumentaban las retenciones a todo el sector productivo en la Argentina. Después, propio del debate que había empezado en esa primera ley base, lo frenó el Congreso, nosotros lo frenamos. Y le hizo un favor a Milei. Mienten con respecto al impuesto país, como bien lo decías. El impuesto país estaba en 7,5 y ellos lo subieron en 10 puntos porcentuales, sabiendo que esto vencía en diciembre. No es que está la decisión de no prorrogarlo en el presupuesto, sino que ya estaba claro y se había discutido en el Congreso. No hay posibilidad alguna que el Congreso prorrogue un impuesto como el impuesto país, y menos aún, digamos, que había estado en el 7,5 y pasado al 17,5. Entonces, creo que... Y después no hubo ningún proyecto más, salvo el paquete fiscal. Estamos en el medio de una ola de la megalomanía, ¿entendés? Parlamentaria, de la megalomanía, de la legitimidad que tiene el presidente. Legitimidad que es similar a la que tuvo todo presidente en los primeros 7 meses de gobierno. A ver, pero salgamos un poco de esta situación distópica. Tuvimos chorros de tinta, editoriales, comentarios de nosotros en redes sociales, en los medios con respecto al Pacto de Mayo, Maxi. ¿Y qué salió del Pacto de Mayo en términos de propuesta legislativa para discutir seriamente en el Congreso de temas que consideramos importantes, como pueden ser la educación? ¿De qué manera mejoramos calidad con inclusión? ¿De qué manera mejoramos las evaluaciones educativas? No hubo una sola propuesta llevada al Parlamento. Diputado, gracias por haber estado gracias a en ustedes, el programa. Un gusto. Muy amable. Vamos volando a la tanda, ya volvemos.
Calvo. Momento de bonos, señoras y señores, no solamente de bonos para jubilados, ahora también habemos bonos para personal de seguridad, para las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario, Gendarmería, de 60.000 pesos empiezan a recibir, y para un sector de las Fuerzas Armadas, ahí si me permiten va a haber quilombo, solo para Policía Militar y para personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas, también 60.000 pesos. Es la manera que encontró el gobierno de, como con los jubilados, tratar de paliar ciertas situaciones muy por encima de lo que marca la pauta salarial que impone en el Estado, el propio Estado Nacional. Estuvo Milei hoy en el Día de la Industria en la Unión Industrial Argentina. Decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios, y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Bueno, ahí está Milei en la huida, diciéndole para proteger a la industria. Sí. Le robaron el campo. ¿Sabés el abrazo que se dieron con Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que también integra la UIA? Fue fuerte. La UIA industrial. Sí. Sí. Vos sabés que único momento donde lo aplauden a Milei es la UIA, que ha sido históricamente dominada por el grupo Techín. Sí. Y que en una época tenían la discusión entre los industriales más liberales, los de la Copal, claro, los de sectores de la industria. ¿Te acordás la interna de Mendiguren y los sectores liderados por Techín, más de la industria nacional? Milei va y le dice que para proteger a la industria se le robó al campo directamente. Bueno, y la semana pasada le baja los aranceles a la importación de acero, digamos, pues es cierto, la Argentina tiene insumos muy caros. Sí. Y las automotrices o sectores de la metalmecánica o de la construcción se quejan de que efectivamente se paga muy caro acá el acero. Sí, ahora se lo da Techín. Sí, Techín y Asindar, nada más. Perdóname, pero si vos ves los números fríos de retenciones nada más de que se pusieron con la baña en el 2003, 240.000 millones de dólares. Y la industria recibió bastantes subsidios. No, hay una discusión, bueno, es histórico en la Argentina respecto a que el sector competitivo, no es una discusión, que es el campo... Pero no es una discusión, es una realidad, Maxi. Creo que el campo le financia a la industria. Hay 50 años de papers y documentos escritos por los economistas respecto justamente a cómo el sector competitivo es el que genera los dólares y cómo el sector no competitivo, que es la industria en el caso de la Argentina, gasta los dólares. Lo que pasa es que Milei esto no es una novedad y no es una discusión de hoy, es una discusión histórica de las últimas 5 décadas o 7 décadas en Argentina. La novedad que Milei se lo dijo en la cara a Techín. También dijo en algún momento, bueno, no se asusten, porque no los voy a dejar tirados. Es decir, planteando que no va a haber una apertura comercial automática, sino que eso va a ser un proceso lento. Porque si no, obviamente, con este tipo de cambio, estos impuestos y estas regulaciones abren la economía y funden a medio país y explota la desocupación. Miren cómo lo decía Milei. No lo vamos a dejar tirados. Vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas competitivas sean lo más competitivas posible. Como digo siempre,
Nuestro programa económico tiene etapas que están asignadas por el cumplimiento de objetivos y no vamos a apurar los tiempos de ninguna decisión si no están dadas primero las condiciones para que esa medida tenga éxito. Bueno, ese fue un guiño para la industria. ¿Alguna? Ese fue un guiño, porque ¿Alguna uno a dice, favor? bueno, está bien, hagan más competitivo. Los autos son caros en Argentina, ¿por qué no abren la importación? Porque hay un régimen automotor. Las computadoras, los electrodomésticos, todo es caro. ¿Por qué no terminan con el régimen de Tierra del Fuego ahora y bajan todos los aranceles del sector? Bueno, porque dejan a miles de personas en la calle. Un poco ese fue el guiño, ¿no? De que Milei, por un lado, en el discurso, plantea una cuestión ultraliberal, si se quiere, pero por otro lado, en la práctica, y el mensaje. Obviamente, si no abrís la economía, es que no vas a sacar inmediatamente el cepo. El mensaje de que va a ir paso a paso. Sí, en el único momento que lo aplaudieron Maxi al presidente es cuando reanunció, pues ya lo había anunciado, que en diciembre se termina el impuesto país. Fue en el único momento que lo aplaudieron todos. Pero lo que decía el diputado Ferraro. Es como que diga, bueno, el año que viene voy a tener un año más. Y sí, voy a tener un año más. Es parte de la realidad. Es decir, el impuesto país se termina el 24 de diciembre. Por ley, lo sabemos desde diciembre de 2019. No se puede prorrogar más. Salvo que el Congreso lo habilite. Y el Congreso no lo habilita, pues no coparticipado. No se lo iba a votar nadie. Por decreto no puede hacerlo. Salvo que lo coparticipara. Ahora, si lo coparticipan, no se va más ese impuesto. No. Entonces, digo, me parece que hay algunas cosas que Milei cuenta que son obvias, digamos, que no son anuncios, sino que es parte de la realidad. Brevísimo. Juntos por el Cambio, los gobernadores, decía el diputado Ferraro hace un ratito, no existe más. Bueno, para los gobernadores de Juntos por el Cambio, convenientemente existe, porque si no se les arma un flor de lío en las legislaturas de sus provincias. Están pidiéndole una audiencia personal al presidente, tal vez celosos por aquella foto que vimos el viernes, donde el presidente de la Nación por primera vez recibió a los diputados del PRO, del MIR, dialoguistas, para tratar de ponerse de acuerdo. Bueno, los gobernadores también quieren. Nos retiramos, chau.